que van unificándose de alguna forma. Y esto lo que viene a dar paso es uno de los conceptos más importantes al día de hoy, como lo es el concepto de nación. Cuando hablamos nosotros de nación, pues estamos hablando de un grupo de tipo humano en el cual la procedencia es de tipo étnico, ¿verdad? Tiene una unidad de tipo del idioma, de las costumbres, la cultura, también de tipo religioso, viene siendo muy unido en ese sentido, y también hay de alguna forma aspectos que le son comunes, como por ejemplo los aspectos históricos que vienen derivándose o vienen surgiendo de lo mismo, y también estos van a estar vinculados, los individuos de esta nación van a estar totalmente por, por un sentimiento muy adelantado, muy avanzado, muy intenso de lo que es el concepto de la nacionalidad. Y eso es lo que lo va a identificar. Si tuviéramos nosotros que decirlo en palabras muy cortas y sencillas, pues eso es la nación, ¿verdad? Y siempre yo coloco algunos elementitos que les presentaba yo a ustedes relativos a cuáles son los elementos de la nación. Yo les coloco ahí religión, lenguaje, costumbres, sentimiento muy intenso por la nacionalidad, comunidad histórica, unidad cultural, raza, que vienen siendo los elementos propios de la nación, ¿verdad? Por eso es que les digo siempre a todo el mundo, cuando hablan que Guatemala es una nación, mentira, no puede ser una nación. Si nosotros analizamos, porque una nación y sus elementos es Guatemala, no lo puede ser. Bueno. Y por último, también hablábamos en la sesión pasada si era el mismo Estado que nación. Definitivamente no es lo mismo. Porque cuando nosotros hablamos de nación, pues estamos hablando de algo que es de tipo antropológico y étnico. Y cuando nosotros hablamos de Estado, estamos hablando de un aspecto jurídico y político. Desde ahí no son lo mismo. No podrían ser lo mismo. Bueno, como les decía, pues ya el día de hoy ya estamos en una sola plataforma, ya mucho más cómodo, mucho más fácil, no tan complicado estar trabajando desde dos aspectos. Y el día de hoy vamos con la sesión número 4. Vamos a entrar a ver ya aspectos propiamente del Estado. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a empezar a ver ya propiamente lo que es el Estado, como lo decía una de sus compañeras hizo esa pregunta el día de ayer todavía. Bueno, miren, cuando hablamos nosotros de los elementos del Estado, tenemos que arrancar por distinguir como lo son pueblo y población. Fíjense que los dos, muchos los confunden, pero que no son lo mismo. Porque cuando nosotros estamos hablando, o vamos a empezar a hablar de lo que es el pueblo, cuando nosotros hablamos del concepto como tal, de lo que es pueblo, fíjense que es un grupo humano que integra una unidad política, pero que se mantienen ligados por ideales comunes. Eso es un pueblo. Ahora, ¿qué es población? Población también viene siendo un conglomerado humano, pero que está compuesto por, primero, personas individuales que han nacido dentro de un territorio y por personas extranjeras que por razón del domicilio se encuentran de forma permanente. O sea, aquí ya nosotros tenemos unas diferencias que definitivamente pues vienen a tomarnos o que nosotros debemos considerar a la hora de entender estos elementos.
Fíjense que los dos son considerados. Algunos autores establecen que dentro de los elementos del Estado debe ser el pueblo y otros dicen que debe ser la población. Ahora, es muy discutible, este tema es muy discutible, francamente, no quisiera yo entrar en una controversia, tampoco yo quisiera de alguna forma confundirlos a ustedes, pero fíjense que es bien importante, o lo más interesante que ustedes deben de empezar a manejar es el concepto de población, porque fíjense que cuando uno habla de población es de forma permanente. Ahora, cuando uno habla de pueblo, esto es cuando tenemos un ideal común. Yo les pregunto, ¿será que un extranjero necesariamente va a ser parte de un ideal común? La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no. Pero estos dos elementos ustedes los deben considerar siempre como elementos del Estado. Lo que deben tener claro es la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos nosotros de territorio, como viéndolo desde el punto de vista de los elementos del Estado, tenemos que establecer o definirlo como aquella área geográfica dentro de la cual el Estado ejerce su poder. Ahora, fíjense que el territorio, ahí se fue una R de más, vamos a corregir eso. Fíjense que el territorio tiene funciones y dentro de esas funciones vamos a topar que tiene de tipo positivo y de tipo negativo. Cuando hablamos nosotros de tipo negativo, es aquella que va a limitar la actividad a lo interno de sus mismas fronteras y a la vez que viene a impedir la injerencia de otros estados a lo interno. Ahora, cuando hablamos de las funciones del territorio de un carácter positivo, fíjense que aquí es o consiste en proveer de un asiento físico a la población. O sea, señala el espacio geográfico donde se va a aplicar el ordenamiento jurídico que ha emanado de la soberanía del Estado. Cuando ustedes lo ven, cuando hablamos de una función del territorio desde un punto de vista negativo, es porque viene de alguna forma a limitar hacia adentro lo que pueda pasar, ¿sí? De afuera hacia adentro. Con esto lo que va a provocar es que va a impedir que exista una injerencia de otro Estado dentro del territorio, dentro del mismo Estado como tal. Y desde un punto de vista positivo es que le da a esa población, a esos individuos que han decidido estar en un territorio determinado, pues le va a dar un asiento físico que le corresponde a ese Estado. Y aparte de eso, va a establecer cuál va a ser aquel espacio geográfico donde se va a aplicar un ordenamiento jurídico. ¿Cuál ordenamiento jurídico? Aquel que ha sido emitido por la soberanía. Y en ese tema, cuando hablamos nosotros del ordenamiento jurídico, es que el ordenamiento jurídico es bien fácil de poder definir. Fíjense que hay una definición muy kelseniana que a mí me gusta mucho de lo que es el ordenamiento jurídico. Y me encanta la forma en la que lo hace Hans Kelsen y por eso se las coloco en pantalla. Porque de una vez Kelsen nos dice que es un conjunto de normas jurídicas de distinta jerarquía que se aplican en un territorio determinado. Ese principio de jerarquía normativa que ustedes empezaron a conocer en Introducción al Derecho y que muy seguramente ya lo están viendo en Derecho Constitucional, en base al principio de supremacía constitucional, nos está indicando de que dentro de un territorio determinado vamos a aplicar normas de tipo jurídico que tienen diferente estructura jerárquica. Ahora, otro de los elementos del Estado, como lo es el poder, fíjense que el poder es uno de los primeros conceptos que uno debe manejar para poder arrancar con cualquier rama del derecho que tenga aspectos filosóficos, como es como es pura filosofía del derecho. Porque
Cuando uno habla del poder como tal, para nosotros, como en nuestra redacción que está pues, establecida, la, nuestra constitución no habla de poder como tal, sino que habla de organismos, ¿sí? Lo hace de una forma muy moderna, muy de como lo ve en Argentina, Vidal Campos, por ejemplo, pero la doctrina netamente como tal lo explica como el poder. Ustedes leen a un autor alemán, un autor italiano, un autor austriaco, un autor español, va a hablar de poder, nunca va a hablar de organismos. Y cuando se habla de poder, fíjense que el poder no es más que aquella capacidad de influir o determinar la conducta de otra persona conforme a lo expresamente establecido en la ley. O sea, el poder es eso, es que alguien va a tener esa capacidad de poder influir en otro. Y deje usted solamente de influir, le va a determinar una conducta. Miren qué importante es conocer los elementos del Estado. Cuando hablamos nosotros de las clases de poder que existen, fíjense que la doctrina normalmente los coloca en estos tres, como poder condigno, poder compensatorio y poder condicional. El poder condigno, este se basa en la personalidad del líder. El compensatorio se basa en la capacidad económica. Y el condicionado se basa en la organización. Así es que esas son las tres formas en las cuales ustedes van a poder llegar a tener la capacidad de influir o determinar la conducta de otra persona, en base a la personalidad o la capacidad económica o en base a la organización. Pero va a ser de esas tres maneras. Y siempre cuando hablamos nosotros del elemento subjetivo, en este caso del poder, nos vamos a topar con que son dos. Es el gobierno o gobernantes, son obviamente los que ejercen el poder, y el pueblo o población, que es hacia quien se va a ejercer ese poder. Entonces, para llevar un orden de lo que vamos viendo en los elementos del Estado, ya vimos territorio, ya vimos ordenamiento jurídico, ya vimos el poder, vimos pueblo y población, y ahora vamos a el fin, o cuál es la finalidad que tiene este elemento del Estado. Fíjense que las finalidades o el fin es el bien común, pero ese bien común como un fin lo tenemos que nosotros analizar o utilizar la perspectiva que va a ser desde las finalidades que modernamente se le han dado al derecho. Anteriormente no se hablaba tanto de que el derecho tuviera una finalidad como tal. Sí, al derecho no se le daba la categoría que pudiera tener una finalidad, sino que única y exclusivamente era al Estado. Pero fíjense que cuando uno lo ve o cuando uno lo analiza ya de forma individualizada, para poder alcanzar ese bien común, en esa finalidad que tiene el Estado, tenemos que utilizar cuáles son las finalidades que tiene el derecho. O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros la existencia del derecho? ¿Qué ganamos nosotros como individuos que conformamos un pueblo o población dentro de un territorio determinado? ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, de que exista un ordenamiento jurídico, ¿sí?, el cual a través de la soberanía se ha establecido que se vaya a crear como tal? Y peor aún, que de una vez en base a ese ordenamiento jurídico vamos a colocar quiénes son aquellos que pueden de alguna manera influir o determinar mi conducta. Es que dentro de las finalidades del derecho, lo que nos vamos a nosotros a encontrar siempre son tres. Y dentro de esas tres que vamos a encontrar siempre, o que son las que modernamente se le dan como finalidades al derecho, nos topamos con que está el desarrollo individual, el desarrollo social y la convivencia social. Fíjense que estos tienen su sentido lógico, porque van incluso
en este orden. ¿Y por qué los he colocado yo en este orden? Y el sentido lógico del por qué están en este orden es porque cuando ustedes hablan del desarrollo individual, cuando usted dice el desarrollo del individuo, es cuando usted le va a otorgar un conjunto, un catálogo de derechos al individuo a través de los cuales se busca que él individualmente se desarrolle. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser este desarrollo individual? Fíjense que yo siempre pongo el ejemplo de ustedes, como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuando ustedes decidieron optar por ingresar a la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública, que es en la cual yo estudié mi carrera también, no fue porque solo ustedes tuvieran una idea de querer estudiar esta carrera. Es porque existe un conjunto y un apartado de derechos que a ustedes les permiten ingresar a la Universidad de San Carlos, a buscar ese desarrollo individual, a buscar que ustedes como individuos que han superado el nivel medio, el nivel diversificado, que ya lo han aprobado, que ustedes puedan optar a una educación superior, que esa es la que le conocemos nosotros como educación universitaria, que lo correcto es educación superior. Pero no es solamente porque exista usted la idea de que existe una universidad, vamos a ir a una universidad. No, es porque existe un conjunto de normas jurídicas. No sé si ustedes ya se dieron a la tarea de leerlas. Les recomiendo que lo hagan, tanto desde la Constitución, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, y todos los reglamentos que son aplicables a que ustedes el día de hoy estén recibiendo las clases conmigo. Pues eso lo que busca es el desarrollo de cada uno de ustedes. El tema es que ya habiendo superado ese primer aspecto del desarrollo individual, ahora yo necesito el desarrollo social. Y cuando yo me refiero al desarrollo social, es que no solamente es para un individuo, no solamente es para un segmento de la población. Y por eso es que el ejemplo de nosotros como miembros de la Universidad de San Carlos es el ejemplo típico. ¿Por qué? Porque definitivamente, si usted quiere estudiar medicina, puede estudiar en la San Carlos. Si usted quiere ser abogado, puede estudiar en la San Carlos. Y lo puede hacer cualquier individuo. Por supuesto, luego vamos a entrar a consideraciones de otro tipo, como por ejemplo, si tiene los medios, no tiene los medios para poder sufragar una carrera universitaria, etcétera, que eso tiene un costo, por ejemplo. Pero fíjense que ese desarrollo social lo hemos materializado todavía aún más con nosotros, en mi caso, que tuve los 5 años en la noche, trabajando, estudiando los 5 años, así como ustedes también. Pues es que nos está dando todavía esa opción a que no solamente, por ejemplo, se estudie en la mañana en la universidad, o en la tarde, por ejemplo, sino que esté la jornada de la noche, que es la jornada de los trabajadores, por ejemplo. O sea, lo que yo busco es no solamente que se desarrolle un individuo, sino que voy a necesitar que se desarrollen todos en su conjunto, porque si no se desarrollan en su conjunto, no voy a alcanzar ni siquiera cumplir con la segunda finalidad del derecho, que como les digo, estos tres van atados de la mano con el bien común, porque por último viene la convivencia social. Y cuando hablamos nosotros de convivencia social, que es el tercero de los que estamos analizando ahorita, fíjense que la convivencia social no se traduce en no más que ya habiendo usted desarrollado individualmente, que ya ustedes habiéndose desarrollado colectivamente, puedan materializar esto que está acá, que les estoy marcando ahorita, que es el bien común. ¿Sí? Esto de acá. Donde está ahorita el cursor. Si lo logran ver, está en un teléfono, etcétera. Pero cuando yo quiero alcanzar el bien común, me tengo que apoyar en estos tres fines o en estas tres finalidades modernas que se han establecido al derecho. Como les digo, el desarrollo individual, el desarrollo social y la convivencia social. Pero para yo alcanzar uno, primero tengo que alcanzar el anterior. Primero tengo que desarrollar individualmente, luego socialmente, y por último tengo que hacer que estos individuos convivan. Fíjense que en la clasificación de las finalidades del Estado hay una concepción clásica y hay una concepción moderna. Fíjense que la concepción clásica de las finalidades del Estado
Este establece que la finalidad del Estado es el mayor bienestar para el mayor número. El problema es que con esta concepción clásica prácticamente le estamos diciendo, o estamos ya casi que rechazando, o afirmando, que es más grave aún, que va a haber un grupo al cual no vamos nunca a lograr darle bienestar. Que les digo, eso sí es muy discutible, y es algo exageradamente discutible si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque se imaginan ustedes, le vamos a dar de comer, hay 100 personas en un salón y le vamos a dar de comer a 60. Y 40 se van a quedar sin comer. Pues fíjense que en la concepción clásica de las finalidades del Estado, esa era darle el mayor bienestar al mayor número. El problema es cuando entramos a analizar nosotros, ¿cómo puede ser que una organización, como lo es el Estado, esa forma de organización que es el Estado, que tiene un fin, esté de una vez afirmando que va a dejar fuera a un grupo, prácticamente le está diciendo, bueno, el que no cachó no alcanzó, aquí hay 60 raciones, hay 100 personas, los 60 que alcancen bueno y los 40 que no alcancen, ¿qué problema para ellos? No podríamos decir que solo porque se le cumplió a la mayoría estamos alcanzando la finalidad del Estado. Ahora, dentro de la concepción moderna de la finalidad del Estado, fíjense que aquí entran temas mucho más importantes, digo yo, que solamente ver por la mayoría. Porque en esta concepción ya moderna de la finalidad que tiene el Estado, aquí nos topamos de que se tienen que privar dos aspectos. El primero es justicia social y el otro es el de desarrollo social. Ahora, fíjense que en estos temas ya vimos lo que es el desarrollo social, ¿verdad? Creo que eso ya lo vimos. Y con eso pues yo creo que estamos bastante bien. Pero ahora entramos a la discusión del tema de la justicia social. Miren, qué complicado es arrancar ese tema de la justicia social sin tocar o sin... Ya desde el carro. Yo sé que está encendido, pero apaga su micrófono, por favor. Como les decía, este tema de la justicia social, fíjense que resulta siendo un tema bien complicado de a veces explicarlo porque muchos dirán, ¿cómo es que debemos darle a todos lo que necesitan cuando muchas veces no se lo han ganado? Esa es tal vez la discusión que muchas veces se tiene con el aspecto de la justicia social. Pero cuando uno ya se va metiendo, fíjense, verdaderamente en los aspectos, como les repito, puramente filosóficos, porque les digo, esto es puramente, de alguna manera, filosofía, eh, ya vienen siendo aspectos de que se deben analizar consideraciones no solamente lo que a mí me beneficia o lo que yo quiero, sino que ya, no, ya solamente es que cuando hablamos de justicia social, lo que estamos haciendo o a lo que nos estamos refiriendo es a proteger al menos favorecido. Pero esto lo vamos a hacer no regalándole. No vamos a malinterpretar la justicia social con... Yo pongo un ejemplo que a veces es un poco gráfico y no peyorativo, pero gráfico en esto. Si ustedes le dan una moneda a una persona que cargue un bebé en la calle, al día siguiente lo va a encontrar ahí, porque sabe que todos los días va a tener una moneda. Y no va a ser con el mismo bebé, puede ser que hasta alquile un niño cada día. Pero no se trata de que usted le regale, porque eso no es justicia social. La mala interpretación de lo que es la justicia social ha creado que estos términos o estos conceptos tan importantes
que les soy muy sincero, el término de justicia social no es que sea moderno o que hablemos de un modernismo, de un constitucionalismo neoliberal, no, fíjense que estamos hablando de justicia social. Este tema o este concepto nace posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero la justicia social se traduce en que yo voy a buscar proteger al menos favorecido, pero lo que voy a hacer es nivelarlo en pro del bien común. ¿Qué significa esto? Que yo lo que voy a hacer es que el que menos tiene o el que a menos se le ha podido otorgar, lo podamos nivelar. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a poder permitir tener individuos que van a poder convivir socialmente dentro de un entorno adecuado y vamos a poder cumplir con el fin del Estado, que es el bien común. Fíjense qué importante es manejar estos términos. Esta concepción clásica de las finalidades del Estado, yo diría que fue aplicable hasta la Segunda Guerra Mundial. Tal vez un poquito antes, tal vez para, estaremos hablando de la revolución bolchevique en Rusia, 1919, más o menos por ahí es que podríamos estar hablando que surge, que cambia esa concepción clásica y pasa a la concepción moderna de lo que es la finalidad del Estado. Miren qué importante es tener claro. No estamos diciendo que los clásicos estaban equivocados. Lo que pasa es que el desarrollo, el derecho es cambiante, la política es cambiante, el entorno social es cambiante, y no podemos nosotros negar que todos estos aspectos van a confluir para que podamos alcanzar una convivencia social, que esto nos va a permitir tener un bien común. A veces cuando decimos cuál es el fin del Estado, el bien común, no analizamos todo lo que significa alcanzar ese bien común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las finalidades del derecho y con la concepción moderna del Estado. Cuando ustedes manejan estos términos de lo que es la concepción moderna del Estado y la concepción clásica también, que lo deben ustedes observar, con eso les permite a ustedes llegar a lo que es el bien común como la finalidad prácticamente deontológica del Estado. Bueno, como siempre, abrimos el espacio final para preguntas y respuestas, para resolver alguna duda que tengan. Ustedes me dirán si tienen alguna pregunta o alguna duda. Y lo hacemos siempre de la misma manera, eh, dándoles el uso de la palabra conforme van levantando. Vamos uno por uno. Solo denme chance que logre poder abrir como va, ¿sí? Muy bien. Bueno, primero escribió ahí Nuria, así es que Nuria Maldonado, por favor, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Buenas noches, licenciado. Pues yo creo que lo que usted dijo es bien importante en el sentido de que se ha confundido el paternalismo, ¿verdad? Con temas de que todos vivamos mejor, ¿verdad? Y el paternalismo es algo que le ha dañado al país porque muchas comunidades y muchos de nosotros estamos acostumbrados solo a tender la mano, ¿verdad? Y que nos den todo ahí, y eso sí le ha hecho mucho daño al país y ha sido como una costumbre que se ha quedado, ¿verdad? Y que los últimos 40 años, creo yo, que también han habido políticas de mucho paternalismo. Y lo otro de justicia social, estaba viendo la definición de UNICEF y básicamente, pues, y se amarra con lo que usted dijo, ¿verdad? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la igualdad de oportunidades, que es lo que muchos argumentamos, ¿verdad? Que se generen las oportunidades, el tema de los derechos humanos como esos mínimos que necesita una sociedad. Si lo vemos en países desarrollados, hay mínimos, ¿verdad? Que están planteados desde los derechos humanos. Y eso es lo que nos llevará, ¿verdad? En su momento al desarrollo social. Yo creo que ahí lo veo y me gustó mucho porque finalmente me aclaró la diferencia entre nación y Estado y que es un debate, ¿verdad? En los círculos políticos, en la dirigencia de pueblos indígenas, si somos nación, si somos Estado. Entonces, creo que esos principios, diferencias muy básicas, si lo queremos llamar así, pero son el punto de partida para entrar a estas discusiones filosóficas que usted mencionaba. Gracias, Lick. Ok, muy bien. Bueno, fíjense que ahí todo es una acotación, no es crítica.
no es crítica hacia su persona, pero le recomiendo que ya no utilice el término pueblos indígenas, mejor utilice pueblos originarios. Es una recomendación personal. No es, no es por nada en particular, pero es una recomendación que le puedo hacer. Sí, miren, el hecho de, como bien decía su compañera, el hecho de oportunidades, igualdad de oportunidades, es lo que estamos hablando hoy. Eh, lo que pregunta ahí, Hugo, sí, Hugo, claro, por supuesto, o sea, eso, por supuesto, no es tanto que lo vayamos a ver conmigo ahorita, pero es algo que usted ya va a poder ver en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Público uno se ve eso. Ahí ya va a ver usted que abarca espacio aéreo, las libertades del aire, límites, fronteras, todo eso va a poder ampliar, pero eso lo va a ver hasta el último año, es que le faltan todavía 3 años para llegar ahí. Ya va a llegar, pero sí comprende eso. Y eso comprende el territorio también. Eso de la igualdad de oportunidades, miren, sí, o sea, es más que claro, ¿no? Que, bueno, hablo en mi caso, o sea, el hecho de poder acceder a educación superior es un privilegio aún. Imagínense llegar al punto de tener que tener cupos con ustedes. Cuando yo estudié no habían cupos, era, por supuesto no era la cantidad de egresados que hay ahora a nivel medio, que provocaba, bueno, todavía hay hacinamientos, extrañamos, todavía hablamos con algunos amigos ahí, extrañamos el dar clases con gente sentada en la tarima, eh, que solo nosotros como USAC lo vivimos, nadie más lo vive, pero es parte de la igualdad de oportunidad. Creo que ahí pido la palabra a Doris Pacay. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo solo quiero hacerle pues un comentario, ¿verdad? Respecto al bien común, creo que como país pues sí nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Desde el punto de vista del gobierno, porque he tenido la oportunidad de viajar a los rincones más escondidos, ¿verdad? De la población, a comunidades de Guatemala, y realmente da tristeza el abandono en que se encuentra esa gente. Mire, hay gente que vive en unas condiciones bien precarias que de verdad, eh, ¿cómo le explico? Parte el alma ver a esa gente, ¿verdad? Que a veces no tiene ni siquiera un plato de comida en su mesa. Entonces, creo que para el bien común, pues sí nos falta bastante, ¿verdad? Fíjese que usted hizo un comentario ahí, repito, siempre que les hago una acotación o una observación, no es crítica negativa, pero ya país, que no es lo mismo que Estado. Y también decía que el gobierno ha fallado, pero fíjense que ahí es donde entra el conflicto, cuando uno ya empieza a entender los conceptos que ustedes están viendo hoy, porque ya se dieron cuenta que el Estado como tal son varios elementos, no solamente solo. Puede ser que incluso la población sea la que esté fallando también. Puede ser que el ordenamiento jurídico no sea el adecuado también. Miren, nosotros basta con que ustedes lean el Código Penal. Nos lo vendieron dos argentinos eh, hace más de para 50 años el Código Penal. El Código Procesal Penal también contratamos a otro argentino para que lo volviera a hacer. Código Civil se contrató a otro argentino que nos vino a vender el Código Civil español con un poquito del Código chileno y con un poquito del Código Civil. Entonces, a veces le echamos la culpa al que está ejerciendo el poder, pero es que también tenemos que analizar qué hay en el entorno. O sea, somos muy complejos porque para empezar, para iniciar concepto de nación es imposible. No se puede. Hay ejemplos muy coloquiales, ¿verdad? Ustedes que a veces uno coloca, basta con que ustedes coman un tamal de Oriente y uno de Occidente y se dan cuenta que no son iguales. Unos los hacen de arroz, otros los hacen puro de maíz, solo para que ustedes hagan una cosita tan chiquita. O sea, no estamos hablando de detalles ya fundamentales, cositas tan chiquititas, o sea, cositas tan pequeñas. Y miren, es un tema bien complejo, porque muchas veces los poderes que son
sectorizados que no cambian, difícilmente un poder o gobierno central va a poder cambiar. O sea, hay factores del poder local, de los extrapoderes que existen, porque miren, es increíble que ahora existen extrapoderes. Estaban contando el fin de semana de un lugar que un cocode no permite que pase una carretera si no les dan 1.000.000 de quetzales, por ejemplo. O sea, si no nos dan 1.000.000 de quetzales, no dejamos que pase la maquinaria, pase la carretera. Imagínate. Entonces son muchos factores. A veces culpamos solo al que está ejerciendo el poder. Particularmente no creo que una persona, un individuo vaya a poder cambiar una realidad que nos ha afectado durante los últimos 200 años, para ser un poquito tal vez más, no tan severo, pero sí tenemos que decirlo. 200 años, porque ya somos 200 años que somos independientes totalmente, entonces es una realidad que durante 200 años ha sido la misma, pero si usted la analiza, vamos a pasos de tortuga, pero ahí vamos, porque si no hubieran habido cambios, no tuviéramos una universidad autónoma, para empezar. O sea, si no tuviéramos una universidad autónoma pública, imagínense que la educación universitaria fuera pagada, obligatoriamente pagada, por ejemplo. Seguimos pagando cantidades bien bajitas por eso. Entonces, aunque vamos despacio, ahí vamos. Lo que tal vez tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta que para alcanzar ese desarrollo individual, tenemos que dar el salto al desarrollo social, de la mano con la justicia social. Nosotros que nivelar al menos favorecido, nivelarlo, llevarlo, equipararlo. El problema es que a nivel mundial, ese concepto de justicia social se ha tergiversado tanto. Bien, hay mucha gente bueno, ven el ejemplo de los pobres venezolanos ahora. Hace muchos años atrás, cuando todavía estaba vivo Chávez, por ejemplo, para ir cerrando ese tema, fíjense que él, como es la personalidad del líder, le ejercía el poder, repasa su personalidad. Bueno, pues eso ocurrió de que para todas aquellas mujeres menores de edad que tuvieran un bebé, se les iba a dar una pensión mensual, ¿verdad? Eso fue una política que ustedes dicen, bueno, qué bueno, una mujer menor de edad, que tiene un bebé. Pero en lugar de pensar, es que las menores de edad no tienen que tener hijos. O sea, lo lógico hubiera sido pensar, es que no tienen que tener hijos. No decirle, le voy a dar dinero a las menores de edad que tengan hijos. Pasó un fenómeno en Venezuela que se incrementó en niñas de entre 15, bueno, ya diría, estoy adolescentes de entre 15 y 17 años, los embarazos. Pero era porque querían la pensión del gobierno. No querían estudiar y lo que querían era recibir la pensión del gobierno. No había una obligatoria. O sea, ahí eso no era lo lógico. Lo lógico era buscar las causas por las cuales se están embarazando estas menores y que ya no pase. Pasó con otro caso también, por eso digo, cuando se tergiversa ese concepto de que hay que llegar a todo el mundo y hay que darle a todo el mundo. Pasa otra cosa también. Y con eso terminamos ya la clase porque ya casi de los. Y ustedes ya están cansados también, ¿no? Un poquito. Fíjense que también se implementó que para aquellos casos en los cuales el padre de familia estuviera preso, se le iba a otorgar una pensión a la familia. Usted dice, bueno, está bien, ¿verdad? Para los hijos no se descarrilen, los hijos, bueno, es lógica. Tiene mucho sentido. Gente muy pobre, etcétera. Ay, Dios mío, pero miren, ¿qué creen que pasó? Se incrementaron los delitos más bajitos para que el padre cayera preso y así poderle garantizar a su familia una pensión. Entonces, no necesariamente llegar a las personas le garantiza un desarrollo. Miremos el ejemplo de los venezolanos al día de hoy. Ustedes se ponen a pensar, yo recuerdo cuando era adolescente, ir a Venezuela era un lujo. Bueno, ahora tal vez todavía lo es, pero era un lujo porque evidentemente las condiciones de vida eran
espectaculares. Ahora vemos venezolanos que vivir aquí. Solo para que ustedes hagan una reflexión. No tengo nada en contra de que sea el poder en otro país. Ni me interesa si lo queremos ver así, pero cuando vemos esos ejemplos es donde debemos meditar todo lo que no tenemos que llegar a caer que pase. Porque no es regalando o dándole al pobrecito el concepto ese de romantizar la pobreza, etcétera, que no es lo correcto. Lo correcto es nivelar al que ha sido menos favorecido. Darle al más débil, darle al más pequeño, darle a él, nivelarlo, buscarlo. Que, por ejemplo, ejemplos que serían muy buenas serían, bueno, pues, vamos a buscar disminuir la desnutrición crónica, por ejemplo, ¿verdad? Es un tema complicado. Alguien puso ahí todo aquel que no se arrodille. Bueno, no entiendo la pregunta. No sé si es pregunta o comentario. Pero les soy sincero, lo que pone alguien ahí, si le regalan láminas o algo, o sea, sí, le regalaron una lámina, pero ¿será que usted que construye una casa con una lámina? No es que quiera criticar quien lo haga, eso es política y no me voy a meter, pero ya viéndolo desde el punto de vista específico de cada uno, de un Estado, de un individuo, mejor veamos ejemplos tangibles, veamos sociedades que nos llevan 1000 años de ventaja, puede que sea así. Por eso cuando ponen, imagínate vivir en Suiza y perderte esto, por ejemplo. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que nosotros vamos detrás siempre de lo que otras sociedades han conocido o van caminando. Vamos detrás prácticamente de los europeos. Pues resulta que ahora los europeos, como en un muy buen ejemplo de la dialéctica, una de esas leyes de la dialéctica, que son que los ciclos se repiten. Ahora en Europa, por ejemplo, ya se está criticando aspectos derivados de la justicia social. Ya están chocando, o sea, se fueron tan lejos con la justicia social que en la misma Europa ustedes ya pueden haber ahora conflictos con los cuales se está buscando rechazar algunas cositas de la justicia social. No voy a meter mucho eso, es un tema más complejo de análisis de política internacional, pero no sé a dónde vamos a ir a parar nosotros como Estado, pero les digo, si ustedes lo analizan desde los puntos y aspectos bien puntuales, la solución no es regalar. ¿Okay? Nunca va a ser eso. Justicia social es nivelar al menos favorecido. ¿Por qué? Porque con eso voy a alcanzar el bien común. Voy a nivelar. Y cuando ya lo haya nivelado, pues que él camine solo. ¿Sí? Cuando yo tengo una profesión, cuando yo tengo un trabajo digno, su familia, que él tenga casa, comida, alimento, todo, educación, pues entonces ahí sí ya que él solito pague impuestos, etcétera. Hay cosas que les digo llaman mucho la atención, pero bueno, nos vamos hasta ahí porque ya son más de las 8 y como les repito, ustedes ya han de estar un poquito cansados en temas de clase y si no tienen ninguna pregunta ni ninguna duda, nos vamos acá y pues nos vemos al día siguiente. Así es que pasen una muy feliz noche. Un gusto de saludarles. ¿Oyeron? Feliz noche, licenciado. Se cuida. Alex, muy le gusto, Alex. Se cuida, Alex. Feliz noche.